Ahí está. Bueno, el OBS ya está grabando y la otra vaina loca pues sigue. Ahí está, ya creo que ya empezó a grabar. Ok, a ver. Híjole, esto es lo de ayer. No sé si lo he guardado. Ya de todos modos lo voy a guardar. Ok, entonces el día de hoy vamos a hacer como que un breve repaso sobre lo que son pilas, colas y cola de prioridad, ¿no? Así como para que lo tengan en concepto, en un pequeño concepto. Y de ahí vamos a pasar a hacer ejercicio. Solo espero que esto no se me cuelgue. Mil disculpas. Aquí fallos técnicos. Yo que pensé que ya estaba todo listo y pues resulta que no. Resulta que no. Pin, 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 pin. Déjenme guardo esto en un PDF y, y de ahí ya le damos duro contra el muro. Admitir. Ok, pip, 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 por favor. Ya, a ver, así lo guarde. Pip, 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 pip. Eh, por si acaso, ahí me boto un error, me lleva. Por si acaso, les voy a dejar aquí ya, bueno, a modo de esperar un ratito. Disculpas por el inconveniente. Les voy a dejar dos ejercicios, ya los tengo preparados. Les voy a dejar dos ejercicios. Yo creo que hoy en la noche los voy a publicar. Eso va a ser disponible, van a ser sus últimas dos tareas. Van a estar disponibles hasta el día del examen. ¿Ok? Entonces, eh, ya cada uno ve si quiere resolverlos o no. De ahí también, pues, no sé, les voy a preparar, yo creo, una práctica ya enfocada a árboles, que bueno, eso ya es para que se ganen los 10 puntos, pero esa la voy a dar la siguiente semana, yo creo. Nuevamente, cada tarea está como que con un cierto nivel de dificultad, así que ahorita ya estamos con el tema de pilas, colas, entonces la tarea que hoy día en la noche va a salir está enfocada a ese tema, ¿no? Lo que vendría a ser árboles es obviamente un poco más complejo, entonces les va a tomar más tiempo. Ay, por favor, me estoy desquiciando, no carga. Ustedes son testigos de que lo intenté. Aquí, por favor, ya ánimo. Luego veré de cómo lo puedo recuperar. A ver, voy a intentar una vez más, así simplemente por fe. Nitro PDF, acá, por favor. Ahí va. Print, por favor, por favor, por favor. Es que esto es lo que yo dibujé ayer en la clase del grupo uno, entonces imagino que sus compañeros, los que asistieron ayer, que eran del grupo uno, tal vez les sirva, ¿no? Esto de todos modos. Esto es como, o sea, ya estamos en la modalidad virtual y ya no es sacarle foto a la pizarra, ¿no? Es sacarle screenshot a la pantalla. Ahí está. Por fin. Espérenme, espérenme. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, es bellísimo. A ver que termine, por favor. Termine, por favor. Creando. Ahí está, ya lo termino. Ok, entonces ahora sí. Ahora sí, con todo, le damos con todo. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vendrían a ser pilas, colas, la cola de prioridad y la bicola. En este caso, la pila se podría considerar como una lista de simple enlace con restricciones. ¿Cuál es su restricción?
La restricción que maneja la pila es LIFO. ¿Eso qué quiere decir? Que el último en entrar es el primero en salir. En este caso, es un ejemplo que yo también cuando hablamos de estructuras de datos, esa pequeña introducción que tuvimos hace como unas 3 clases, les decía que la pila, algo fácil de imaginárselo en la vida real, es como una baraja de cartas. Baraja de cartas, ¿no? Entonces, una baraja de cartas para aquellos que les guste jugar 21 o el blackjack, ¿no ven? El blackjack. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues la baraja está ahí en la mesa y se van sacando cartas, pero siempre se saca de encima, ¿no? Esa es la regla. Ya pues que nosotros nos inventemos cosas y seamos paranoicos y siempre queramos sacar de donde sea, eso es otra cosa, ¿no? Pero lo legal sería de que en una baraja de cartas siempre se saque la primera, ¿no? Sí o sí la primera carta. Y así sucesivamente hasta que en algún punto la baraja quede vacía. Entonces, en este caso, la pila consta de simplemente 4 operaciones. ¿Cuáles son esas 4 operaciones? Una operación denominada push, que recibe un dato. Una operación llamada pop. Una operación llamada top. Y una operación, bueno, traduciéndola sería vacía, ¿no? Vacía. Esto tal vez alguno, no sé cómo lo hayan denominado con la listen, tal vez este método de acá, a veces lo suelen llamar cima, ¿no? Cima o tope, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayan llamado. ¿De qué trata cada operación? El push vendría a ser como un insertar. Pero aquí también entra un poco todo lo que hemos ido avanzando. ¿Recuerdan ustedes cuando nosotros hablábamos de las torres de Hanoi? Ay caray, Hanoi. Estas torres tenían una restricción. Habían 3 palitos, pip, 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 y aquí habían discos acumulados. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que si yo sacaba un disco de la torre y lo ponía, por decir, en otro palito, encima de este disco solo podían entrar discos de menor tamaño, pero siempre tenían que ir encima. Es decir, yo no los podía poner donde quisiera, tenían que acomodarse encima. Y eso va un poquito con la física, ¿no? Pues, o sea, no le puedo, no puedo atravesar los discos para ponerlos donde yo quiera. Entonces, en este caso, la pila funciona de esa manera. Yo puedo insertar datos, es verdad, es una estructura de datos, puede crecer de forma dinámica, pero siempre al principio, al inicio. Entonces, en este caso, cada vez que yo movía, por ejemplo, un disco, sí o sí tenía que ir a la cima, al principio, ¿verdad? Eso lo hemos visto con el GeoGebra, hemos hecho como que la animación, gracias a esa página, hemos visto cómo se movían los disquitos y cómo habían esas restricciones. ¿Qué es lo que pasa con el pop? El pop es recuperar un dato, ojo, no cualquier dato, y eliminarlo de la pila. Eliminar de la pila. En este caso, si nosotros tratamos de recordar lo que vendría a ser la lista, cuando yo quiero recuperar un dato, le tengo que dar una posición para decirle obviamente cuál es el que quiero. En este caso, cuando yo digo recuperar el dato, sí o sí es el que está en la cima, ¿no? O en el tope. Sí o sí es ese. En este caso, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una lista,
L1, ay caray. La lista la podemos representar así, ¿no? La clásica, a través de noditos. Pero esta lista, el único punto que conoce es el inicio, es lo único que conoce. Entonces acá el pop tiene sentido que lo único que nos pueda retornar, ojo, solo tienen estas 4 operaciones, lo único que me va a poder retornar va a ser el único elemento que conoce, que es el inicio, o la cima, ¿no? En este caso. Entonces el pop, aparte de recuperarme el dato, lo elimina de la pila. Es decir, que si yo tuviera acá por decir mi baraja de cartas y saco una carta, esa carta ya no pertenece a la baraja. Es decir, ahora está suelta, está al aire flotando flotando a la deriva, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El pop recupera, pero también lo elimina. ¿Qué pasa con el top? El top es una operación un poquito más segura, es una operación que nos permite a nosotros tal vez hacer controles, ¿no? Y básicamente trabaja igual que el pop, en el sentido de que recupera un dato. Nuevamente, ¿cuál es el dato que va a recuperar? El de la cima. ¿Por qué? Porque es el único que conoce. Y este de vacía, bueno, creo que no hace falta explicarlo. Este método vacía solo consta de decir si la pila tiene elementos o no. ¿Por qué en este caso la pila no tiene tal vez un acceder dado una posición? ¿Por qué tal vez no tiene un método tamaño? ¿Por qué no tiene un eliminar dado una posición? Porque esta pila, pues al tener restricciones se vuelve más efectiva. Recuerden ustedes de que cuando hablábamos de listas, yo les decía el acceder utilizando un for es casi criminal, es como apuntarle con una pistola a tu computadora y esperar que lo haga rápido, ¿no? Entonces nosotros decíamos, el iterador nos puede salvar en ese sentido, el iterador lo hace más veloz. En este caso la pila, como ya tiene restricciones, entonces todas sus operaciones son eficientes. Si se fijan acá, cada vez que yo quiera añadir un dato, siempre lo voy a hacer al principio. Entonces aquí, L1, esto lo voy a poner acá arribita. Entonces cada vez que yo quisiera añadir un dato, siempre lo voy a conectar al principio. Entonces el nuevo inicio sería este. A que quiero añadir un nuevo dato, entonces hago exactamente lo mismo. Lo añado al principio. A ver, aquí. Lo añado al principio y no termino recorriendo los datos, como sucedía con la lista. En la lista, si recuerdan, tenía que yo ir hasta el final, necesariamente, para guardar un dato. El pop es exactamente lo mismo. Si yo conozco el primer dato, pues es fácil para mí acceder a esa posición. El top igual. Entonces, esta pila se vuelve más efectiva, más eficiente que utilizar una lista. Obviamente podríamos lograr el mismo efecto, pero, o sea, ahí entra lo que les decía, ¿no? Se puede resolver todo con listas, pero ¿es efectivo? Ahí es la pregunta. ¿Qué pasa con las colas? Las colas también son restrictivas. ¿Qué restricción tienen? FIFO. ¿Esto qué significa? Que el primero en entrar, es el primero en salir. En salir. El ejemplo más claro de esto es una fila. Una fila. Esto también les mencioné cuando tuvimos esa pequeña introducción a estructuras de datos. Cuando nosotros hacemos fila para un banco, para comprar entradas al cine, para una fiesta, yo qué sé, para cuando se van a Noma por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? De que yo llego y pues me tengo que ir a posicionar al final. La cola, a medida de que vayan atendiendo o que vayan entrando las personas, va a ir avanzando. Entonces en algún momento me va a tocar. ¿Qué es lo que significa? Que el primero que ha llegado, aquel que ha madrugado, aquel que pudo venir antes que todos, va a ser el primero en ingresar. Tiene sentido.
¿no? Entonces, el ejemplo más claro para eso sería una fila. No lo voy a dibujar porque, bueno, es algo bastante obvio. Y las operaciones que tienen serían un encolar con un dato, un decolar, bueno, esto depende cómo lo hayan llamado, a veces le llaman frente, ¿no? Frente, o ver frente, ay caray, lo he escrito mal, frente, o ver frente, y el vacío, ¿no? Vacío. Entonces, en este caso, pues surge una especie de similitud con la pila. Este de acá es insertar, insertar, pero siempre al final, como en las filas, ¿no? Final. El decolar vendría a ser el efecto de que atiendan a alguien, ¿no? Que atiendan a una persona o que la persona pueda ingresar al evento o a la fiesta o a la discoteca, yo qué sé, ¿no? Entonces, en este caso, el decolar vendría a ser obtener el primer elemento. Ay, caray, lo he escrito dos elementos. Y además surge lo mismo que con la pila, ¿no? Con el pop. Lo obtiene, pero lo elimina. Y lo elimina. ¿Qué pasa con este método frente o ver frente, como lo hayan llamado? Este vendría a ocupar la misma función que ocupa el top en la pila. Es decir, solo te permite obtener el primer elemento. En este caso, el método frente o ver frente y el método top de la pila sirven para hacer controles. Solo te sirve para ver quién es el siguiente que tú podrías recuperar, por así decirlo, ¿no? Y el método vacía, pues bueno, no hay mucho que explicar de ese método. Nuevamente acá, ¿por qué no tendría que tener un método tamaño o un método acceder o un método insertar en una posición? Por el simple hecho de que representan este tipo de situaciones. Es verdad que en la vida real mucha gente se cuela en las filas, pero si fuera una fila legal, legal como debería ser, tendría que ir hasta el final, ¿no? A ocupar el puesto que le corresponde, ¿no? El primero en entrar es el primero en salir. Entonces, si tú has sido el último en llegar, debería ser el último en salir, ¿no? Entonces, en ese caso, es bastante restrictiva en ese sentido las colas. Nuevamente se vuelve efectivo, ¿no? Es efectivo, ¿por qué? Porque en este caso, toda cola debería conocer dos datos. Debería conocer el frente, ¿no? Para que trabaje con este método. Y debería conocer la cola. Bueno, en este caso el frente también sirve para el decolar. Debe conocer el frente y la cola, o bueno, depende cómo lo haya llamado. Puede ser denominado el final también, ¿no? O el fin. Fin. Ay, caray. No, mejor que esté con blanquito. O el fin. Este fin, ¿por qué tendría que conocerlo? Porque nuevamente el punto de esta estructura es hacerlo más eficiente, más rápido. Y este fin me va a servir para el decolar. Entonces piensen ustedes que yo tuviera una especie de lista, ¿no? En donde los datos están conectados y este va a apuntar al null. ¿Qué es lo que pasa si yo quisiera añadir un dato, si fuera una lista? Entonces, en el caso de la lista, lo único que yo conozco es el inicio. Y voy a tener que recorrer todos los datos hasta llegar al final para añadir el nuevo dato. Pero en este caso, la cola conoce el frente y el final. Entonces, si tú le dices, oye, quiero añadir un nuevo dato, yo conozco ya dónde lo tienes que añadir, dónde lo tienes que conectar, porque tiene que ser el vecino de este.
Entonces, como yo ya lo conozco, no tengo que hacer ese recorrido desde el principio hasta el final. Simplemente accedo a este dato y le conecto un nuevo nodo. Y listo. Es lo único que tendría que hacer. Por eso es de que la cola se vuelve más potente que utilizar una lista. Y como tal, bueno, no todo podría ser color de rosa. Existe lo que vendría a ser la cola de prioridad. Que, bueno, es como en su nombre lo dice, es una cola, pero que el encolar es lo que va a cambiar. Encolar un dato. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con esto? Esto también en su momento yo les expliqué y les dije, el encolar en una cola de prioridad sería como una fila en el banco. Sigue siendo el mismo proceso que una fila normal, es decir, tú llegas, haces la fila, te vas al final y en el momento en el que te toca, pues te van a atender. Pero ¿qué es lo que sucede en el banco? Que pues hay reglas. Una persona de la tercera edad no puede estar en las mismas condiciones que tú, o sea, no puede estar parado 2 horas. Una mujer embarazada tampoco, o una persona con capacidades diferentes. Entonces, en ese caso, esas personas tienen prioridad. ¿Qué es lo que va a pasar con este dato? Este dato tendría que cumplir con una condición. ¿Cuál de ellas? Ser comparable. Ustedes ya han visto de que esta interface comparable contiene un método que es el compare tú. Esa es la clave para que nosotros podamos de alguna forma encontrar el lugar en el que corresponde este dato. O sea, básicamente, ¿qué significa? Los datos están ordenados. Ordenados. Así que en este caso, en una cola de prioridad, por decir, yo que sé, una cola, bueno, en este caso tendría que llamarla C1. Están conectados acá los datos. A este lado, el primer dato, que bueno sería también el frente, es el más prioritario. Más prioritario. Prioritario. Y el que está en el final es el menos prioritario. Menos prioritario. Fíjense ustedes de que si nosotros hablamos de números enteros, el compare tú, ¿qué es lo que hace? Lo ordena de menor a mayor. Entonces puede considerarse como que acá están los menores y acá están los mayores. Un poco confuso, ¿no? Aquí es más prioritario, pero son los menores. Aquí son los menos prioritarios, pero son los mayores, ¿no? Es un poco confuso. Pero eso lo digo por el tema de los números. Si fuera una cola de prioridad de números, el 1 lo más probable es de que estaría al frente, comparado con el 3 o el 7 o el 15. En este caso, esta cola de prioridad de enteros cumple las condiciones, es decir, el 1 bajo la vista de un integer es el más prioritario, porque integer, ¿qué es lo que hace? Compara menores contra mayores, es lo que hace. Entonces, traten de verlo así. Con integer, esta es la forma en la que trabaja y hay que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? Si han visto ustedes cómo hacer el método ordenar, yo lo expliqué en una clase, este encolar de la cola de prioridad no debería ser tan complicado. Y asimismo también existe una variante, la cual es la bicola. Bicola. Esta variante, pues al ser un tipo de cola, también tiene un encolar, también tiene un decolar, tiene un ver frente y tiene un vacío. Entonces, ¿qué es lo que lo vuelve tan especial a esta estructura? Fíjense ustedes acá. Cuando yo hablaba de las colas, cola de prioridad o una cola normal,
siempre hacía referencia como que fuera una lista de una lista de simple enlace, ¿no? Las flechitas en una sola dirección, todo tenía su razón de ser. ¿Por qué? Porque la bicola se asemeja a una lista de doble enlace. Fíjense ustedes acá. Entonces, la bicola, al asemejarse a una lista de doble enlace, igual va a conocer cuál es el frente, igual va a conocer cuál es el final. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como es de doble enlace, cuando nosotros hablamos de la lista de doble enlace y de sus posibles iteradores, yo les decía, un iterador puede ir desde el inicio hasta el final, en este caso del frente hacia el fin. Pero otro iterador podría ser interesante que vaya desde el fin hasta el frente, es decir, en sentido contrario. En este caso, la bicola toma esa idea y te dice, ok, la cola normal, ¿qué es lo que hace? Encolar al final. Ya, entonces yo le voy a añadir una nueva funcionalidad que sea encolar al frente. Al frente. Aquí hay un decolar, y bueno, el decolar ya saben ustedes que es sacar del frente, ¿no? Entonces en este caso sería decolar frente. Y al mismo tiempo, la bicola, como va a funcionar en los dos sentidos, tendría que tener un decolar del final. Asimismo, como yo puedo ver quién es el elemento que está en el frente, debería tener la capacidad de ver el final, ver cuál es el elemento del final. Entonces la bicola, esas son las operaciones que añade. Al ser en doble sentido, te permite tener el doble de operaciones, ¿no? Encolar final, encolar frente, decolar del frente, decolar del final, ver frente y ver el final. Eso es lo que hace. Entonces acá nuevamente se vuelve también efectivo porque como tú conoces el fin y el frente, sea donde sea que tú quieras añadir el dato, vas a poder hacerlo directamente. No vas a tener que recorrer nada. Y si tú también quieres obtener datos, como tú conoces cuál es el frente y cuál es el fin, siempre vas a poder recuperarlos casi instantáneamente. Entonces en este caso la bicola se vuelve especial por esta situación. ¿Ok? Ese sería un pequeño resumen de todas las estructuras que, bueno, hasta ahorita han visto y que deberían tener implementadas, ¿no? La cola de prioridad y la bicola pues son un poquito especiales y normalmente las dejan de tarea. Eso, bueno, espero que las hayan entendido, cosa de poder implementarlas. Ahora sí, a lo interesante, haremos ejercicios que ya me he retrasado un montón. Analicemos, ¿ok? Bueno, aquí está el ejercicio de su tarea. Eh, haremos este porque va relacionado a lo que hemos hablado el día de hoy. Y también porque quiero mostrarles que siempre es interesante entender el contexto del ejercicio y entender lo que se te están pidiendo. ¿Ok? En este caso, el ejercicio, tirar cartas. Creo que este ejercicio lo di de tarea el anterior semestre, no me acuerdo. Dice, dada una baraja ordenada de cartas, con cartas, desde el 1 hasta n, quién sabe cuántas cartas sean, teniendo en la parte superior a la carta 1 y en la parte inferior a la carta n, la siguiente operación se puede realizar siempre que haya al menos dos cartas en la baraja. Sacar la carta de la parte superior de la baraja y mostrarla. Mover la nueva carta de la parte superior a la parte inferior. Tu tarea es encontrar la secuencia de cartas mostradas y la última carta que quedó en el mazo, ¿no? En la baraja. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo 5 cartas, es decir, n igual a 5, ¿qué es lo que sucede? La baraja está ordenada del 1 hasta el 5, en este caso n igual a 5, ¿no? Las cartas descartadas, así medio trabalenguas, de momento no hay. Y lo que se me han pedido es conocer la última carta, que tampoco pues no sé cuál será.
Lo que se pide es realizar estas dos operaciones que están acá hasta que quede solo una carta, ¿no? Aquí. O sea, siempre y cuando haya al menos dos cartas voy a poder repetir este proceso. Entonces, si ya solo queda una carta, pues esa sería la última que queda, ¿no? Fíjense acá. Tengo 5 cartas. Entonces, ¿qué es lo que me dice? La primera carta la sacas y la muestras. Es decir, esa carta ya no vuelve. Está descartada. Y la siguiente, que en este caso sería el 2, se tiene que ir al final. Está al final. Espero se pueda ver lo que resalto. Voy a tratar de hacerle un poquito más de zoom. Acá. Tengo en este caso 4 cartas todavía en la baraja. Es decir, aún me queda bastante camino. Lo siguiente. Saco la primera carta que está en la baraja. Que en este caso sería el 3. Entonces esa descartada. La siguiente, que en este caso sería el 4, tiene que pasar al final. Acá está, al final. Y vuelvo a repetir el proceso. En este caso, el 5 es la nueva carta que está al principio. Por lo tanto, esa es la carta descartada. Acá está, descartada. La siguiente carta, que es el 2, tiene que pasar al final de la baraja. Entonces, aquí como ven, está al final. Espero puedan ver, está acá. ¿Qué es lo que sucede ahora? Tengo todavía 2 cartas, entonces la primera la tengo que sacar, la muestro. Acá está. La saco y la muestro. Entonces, como todavía queda una, esa pues va a ser la carta final, ¿no? La última carta. Y mi proceso termina. Espero se entienda el ejercicio, porque pues, o sea, es prácticamente repetir las instrucciones siempre y cuando todavía tenga elementos. Ahora yo quisiera, ya que estoy, luego aquí les dejo el enunciado, quisiera que me digan qué estructura podemos utilizar. A ver si se les ocurre alguna. Recuerden todo lo que hemos hablado, ¿no? Yo les he dicho, en este caso la pila se asemeja mucho a una baraja de cartas, ¿no? Vaya la coincidencia, ¿no? Guiño, guiño. La cola, pues se asemeja mucho a una fila, es decir, tú llegas, te vas al final y en algún momento cuando te toque, pues te van a atender. La cola de prioridad, pues tendría que estar todo ordenado, ¿no? En este caso nos dice que están ordenadas. Vaya pista, ¿no? Y la bicola, pues nos dice que tenemos que sacar de adelante y de atrás o añadir adelante y atrás, ¿no? Es como que tenemos esa doble operación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué operación creen que necesitaríamos? Bueno, ¿qué estructura? A ver, les leo. Espero me hayan atendido, ¿no? Oliver dice cola, Mabai dice cola. Ya. Bueno, me alegra que al menos dos me estén atendiendo. A ver, Andrés dice pila y cola, ok. Gabriel dice bicola, ya. Ok, hay ambas tal vez. Sí, puede ser, puede ser. Ya, entonces primero pensemos. En este caso, si yo utilizo una pila, ¿no? Recuerden la pila, aquí, ¿dónde está? Recuerden la pila, solo tengo 4 operaciones. Ay, caray, creo que había un bicho. Ya, solo tengo 4 operaciones y una de ellas es el push, que siempre me va a permitir a mí añadir al inicio. Entonces yo en este caso me tengo que fijar las operaciones que hago. Dice, saco una carta de la parte superior. Ok, ¿eso lo puedo hacer con una pila? Sí, el pop me recupera el primer dato y además lo elimino. Genial. Luego, la siguiente carta también la tengo que sacar. Perfecto, la pila hasta ahí se está acomodando súper bien. Pero aquí surge un problema.
tengo que sacar la siguiente carta y moverla a la parte inferior. La tengo que mover a la parte inferior, es decir, al final, ¿no? Entonces piensen ustedes lo siguiente. Vamos a hacer aquí el ejercicio de tirar cartas. Entonces, en este caso, supongamos que las cartitas están acá acomodadas. Pip, pip, pip. Lo estoy dibujando así para ponerle aquí los numeritos. 1, 2, 3, 4. ¿No? Entonces están acomodadas así. Le voy a poner las flechitas. Y listo. Entonces, digamos, en este caso tengo 4 cartas. ¿Qué es lo que sucede? Agarro la primera y la muestro, ¿no? Entonces, mostrada, 1. Esta automáticamente ya no es contada dentro de la baraja. ¿Y qué es lo que pasa? Que la siguiente que estaba en la cima tiene que ir al final. 2. Entonces, en este caso, yo me pregunto, con la pila, si saco un elemento, ¿soy capaz de ponerlo al final? Recuerden las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi, yo movía un disquito y automáticamente ese disquito tenía que estar en la cima de cualquier otra torre. En este caso, imaginen que este disquito yo lo quiero poner al final de cualquier torre. No puedo. Entonces uno dice, parece que la pila en este caso no me va a funcionar. ¿Qué otra estructura puedo utilizar? Y tal vez alguno dice lista, ¿no? Capaz nomás. Con listas de seguro que les va a salir, fija. Pero ¿es eficiente? Ahí entra el problema, ¿no? Entonces revisemos nosotros la siguiente opción, que decían, ¿no? La cola. Con la cola yo puedo añadir datos al final y puedo decolar del principio, el primer elemento. Entonces en este caso, el primer elemento sí podría sacarlo. Saco el 1. Perfecto. El siguiente, que sería el nuevo primer elemento, lo puedo sacar y mandarlo al final. En ese caso la cola se está acomodando demasiado bien, ¿no? Demasiado bien que hasta asusta. Entonces uno dice, con la cola, si yo saco esta carta, la puedo mandar al final y estoy respetando las mismas operaciones. Es decir, todo bien de momento, ¿no? Todo bien. Parece que la cola me puede ayudar a mí a resolver este ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque si se fijan, el enunciado dice sacar una carta, luego sacar de nuevo otra carta, la siguiente carta y ponerla al final. Al final. Entonces, si nosotros tratamos de hacer como que una traducción de esto en operaciones, porque lo mejor siempre es preguntarse qué operación voy a utilizar, esto vendría a ser como que un decolar. Este también sería un decolar. Pero ese decolar me va a servir a mí para encolar de nuevo. Es decir, para insertarlo y mandarlo al final. ¿Entienden? Entonces las instrucciones se complementan mucho con las operaciones que tiene una cola. Así que fíjense ustedes, la cola se ha acomodado de maravilla. Ahora uno dirá, pero ¿por qué no una cola de prioridad? Dice que los datos tienen que estar ordenados. Sí, pero si se fijan, a ver si me deja. Si se fijan, el único dato que me entrega es cuántas cartas quiere tener. El enunciado me dice que ya van a estar ordenadas, es decir, yo no voy a recibir la baraja y la voy a ordenar. En ese caso sería como que un poquito más complejo. Aquí directamente me dicen, tienes 5 cartas y ejecuté el proceso, nada más. Entonces, como a mí directamente me dicen cuántas cartas voy a tener,
yo puedo añadirlo a mi, a mi conveniencia. ¿Entienden? Puedo añadirlo ya ordenado con un for, ¿no? Con un for y ya sería más que suficiente. Y en el caso de la bicola, ¿por qué no una bicola? Bien, en este caso, una bicola también nos funcionaría. ¿Por qué? Porque de la bicola yo puedo sacar del frente y añadir al final. Tiene sentido. Pero tengan en cuenta de que si yo utilizo una bicola, en realidad no estaría utilizando estas operaciones, ¿no? No encolaría al frente, no decolaría del final y tampoco en ningún momento vería del final. Y si se dan cuenta, he tachado las tres operaciones que vuelven a la bicola diferente de la cola. ¿Entienden? Entonces, en ese caso, en realidad estaría utilizando una bicola para hacer una cola. Así que nada, no tendría mucho sentido, pero bueno, puede funcionar, ¿no? Puede funcionar. Así que ya pasemos de la explicación a la implementación, que creo que es lo más divertido. Ya tengo acá la cola. ¿Sí? Nueva clase que va a ser las cartas. ¿Sí? La voy a tener a este ladito, que va a ser nuestro ejercicio. Y acá, para resolver este ejercicio, si se han dado cuenta, lo único que necesito public string sería tirar cartas. Lo único que necesito es el n, que me digan cuántas cartas va a tener la baraja. Una vez que yo ya sepa cuántas cartas va a tener, el proceso es sencillo. Cola de integer, que sea mi baraja, va a ser una nueva cola totalmente vacía. A ver que me compile. Bueno, aquí me falta la respuesta, ¿no? String res. Ahí. Return res. Listo. Ahora que ya tengo la baraja y bueno, esto que me compila, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Si bien dice el ejercicio, tienen que estar ordenadas, a mí aquí ya me están diciendo de dónde a dónde tengo que ir. ¿Por qué? Fíjense acá, la pista. Dice las cartas van desde 1, ¿no? Desde 1 hasta un número n, que puede ser cualquiera. Entonces, yo obediente hago un for int i igual a 1, mientras i sea menor o igual a n y más. ¿Y qué hago? Echo un for y voy a añadir los datos de forma ordenada. Baraja, punto encolar i. Y listo. Ya tengo mi baraja ordenada con cartas de 1 hasta n. ¿Qué es lo siguiente que yo tendría que hacer? Primero, voy a tener, me voy a crear acá dos variables, integer que sea primera carta y otra que sea la segunda, ¿no? Ahorita van a ver, van a entender por qué. ¿Qué va a pasar? Yo tendría que hacer las operaciones que hemos dicho. A ver dónde está. Acá. Tendría que hacer esto. Primero me dice, ok, a tu cola, bueno, a tu baraja, le tienes que sacar la primera carta. ¿Ok? Entonces, primera va a ser esta. Más adelante lo vamos a ir como que puliendo, así que no se asusten. Simplemente es para que entiendan cómo va. La primera carta la he sacado. Entonces, ahora tengo que sacar la segunda. Baraja, punto de colar. Ok. Ahora, esa segunda carta es la que yo tengo que mandar al final. Entonces, oye tu baraja, quiero que vayas a encolar esta segunda carta que he sacado. Y listo. Entonces, en este caso, fíjense, el ciclo, o bueno, esto tendría que volverse un ciclo siempre y cuando la baraja
no esté vacía. Ay, caray. Es decir, mientras todavía tenga cartas. Ahorita les voy a explicar cómo va a ir esto. Y bueno, aquí me estoy olvidando, tengo que ir formando el mensajito, ¿no? Tengo que ir formando el mensajito. ¿Cómo vendría esto? Aquí mi respuesta va a ser más igual, primera, más un espacio en blanco. Listo. Entonces, en este caso, estoy haciendo las operaciones que me ha dicho el ejercicio. Es decir, saco una carta, la muestro, ¿no? En este caso en un string la voy a mostrar, y luego saco la siguiente y la mando al final. Ok, hasta ahí todo bien. Repito el proceso siempre y cuando la lista todavía tenga elementos. Digo la cola, no la lista. Siempre y cuando la cola todavía tenga elementos. Ahora, fíjense lo que va a pasar. Acá. Me voy a crear un nuevo ciclo de cartas. En este caso de 5, ¿no? De 5. Ok. Y bueno, se ha enciclado. No sé por qué. Sí, se ha enciclado. Se ha enciclado. Y bueno, sí, ahora sí sé por qué. Porque estaba pensando. Y es debido a esto. Fíjense. En algún momento, bueno, yo como estoy eliminando cartas, en este caso, el 2 ya no está, ¿no? Porque el 2 ha ido al final. Entonces, ¿quién va a salir? El 3. Entonces el 3 sale y el 4 se va al final. Entonces el 4 queda acá abajo. ¿Y qué es lo que pasa? De que el 2 sale, es decir, el 2 se muestra, ya no está disponible. Y el 4, ¿qué va a intentar hacer? Va a mandarlo al final de la baraja nuevamente. 4. ¿Y ahora qué va a pasar? La baraja nunca se va a quedar vacía. ¿Por qué? El 4 exacto va a ser mostrado en algún momento, pero ¿quién viene después del 4? Recuerden que esto a nivel de programación, el siguiente que viene es el null. Híjole, ahí sí que ya valimos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento, la primera carta que saque va a ser un valor, sí, exacto, pero la segunda va a llegar a ser null. Entonces, ahí es la condición donde yo tengo que hacer un pasito extra, ¿no? O como que algo adicional. Entonces yo digo, ok, vas a añadir la segunda carta siempre y cuando sea distinto de null. Si es distinto de null, entonces genial, lo hemos logrado. Si es igual a null, entonces hasta ahí llegué, tiene que terminar el ciclo. Ahora sí, fíjense, ya no tendría que enciclarse. ¿Sí? Le digo voy a crear de 5 cartas. Ok, y me muestra esto. Me muestra esto y ¿dónde está el enunciado? Acá. Y yo me fijo y dice la primera carta, ay caray, acá abajo. La primera carta que ha votado ha sido el 1, correcto. La segunda ha sido el 3, correcto. La segunda ha sido el 5, correcto. Y bueno, la tercera. La cuarta ha sido el 4, correcto. Y el 2, bueno, el 2 es la última, ¿no? Entonces ese 2 tendría que salir en un mensajito aparte. Lo vamos a hacer bonito, ¿ya? Para que quede igualito a lo del enunciado. Aquí primero voy a poner cartas descartadas. 2 puntos. Ahí está, para que quede pintura. ¿Y qué es lo que digo acá? Esto me lo voy a quitar. ¿Y qué es lo que voy a poner aquí? Si es que yo estoy añadiendo todavía cartas, entonces significa que estoy todavía descartando, ¿no? Entonces esto viene acá. Si es que me he encontrado con el null,
que como ya les he explicado es mi condición para terminar todo, es. Entonces en ese caso, mi respuesta ¿qué va a ser? Le voy a poner acá un saltito de línea y le voy a poner última carta, dos puntos, más primera. Aquí. Ya. Entonces ahora ya debería salir bonito nuestro mensaje. Lo estoy adornando para que quede presentable. Lo voy a obtener, aceptar, cerrar, system.out.println string 1. Ahí está. Entonces, cartas descartadas, fíjense. ¿Sí? ¿Sí? Cartas descartadas. 1, 3, 5 y 4. 1, 3, 5 y 4. La última carta es 2. Correcto. Entonces, como ven, en este caso nuestro código ya está funcionando, lo hemos validado con el ejemplo y bueno, ya les digo yo, tendría que funcionar para cualquier otro. ¿Listo? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Tienen alguna consulta? A ver, les pongo acá el código por si acaso. ¿Qué dicen? ¿Se ha entendido? ¿No se ha entendido? Y han visto, ha sido simplemente un método y yo que sé, unas 10 líneas. No sé, ni idea. Pero está interesante, ¿no? Está interesante. Y todo ese análisis que yo les he mostrado es lo que tienen que pensar en el examen. ¿Me conviene usar una bicola? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Tendría yo que insertar al frente o insertar al final? ¿O decolar del frente o decolar del final? Si dan respuesta a esas preguntas, entonces están yendo por buen camino en la selección de su estructura. Si alguna de esas operaciones no la están utilizando, entonces puede de que estén yendo por la estructura equivocada. En este caso, es bastante engañoso, ¿no? Porque la baraja es lo que se asemeja a una pila en realidad. Pero las operaciones que nos estaban diciendo a ojo de buen cubero era una cola, ¿no? Eso era a leguas una cola. Entonces, por eso las operaciones a veces nos dan pistas de qué estructura tenemos que utilizar. ¿Ok? Esas serían un poquito las recomendaciones. ¿Listo? A ver. ¿Un ejercicio con pilas? Sí, a eso iba. A ver. Este es de invertir la lista. Este es el que ya resolvimos. Los contenedores. Este también es de esas pilas. Esto es una bicola. Auxi, disculpe. Sí. En el ejercicio que acabamos de hacer había una condición en la que decía al menos que tenga dos cartas, era si no me equivoco. Sí. Esa condición, ¿en qué parte la estaríamos tomando en cuenta? Acá. Este if. O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Aquí. Ahí, caray. Aquí. Ahí está. Sacamos dos cartas. ¿Es verdad? El ejercicio nos dice que tenemos que sacar una, la tiramos y la otra se va al final. Entonces sí o sí siempre vamos a ir sacando dos cartas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? En algún punto la baraja solo va a tener una carta, ¿no? Solo va a tener una carta. Eso para nosotros en programación, ¿qué significaría? Que la primera carta va a tener un contenido, pero la segunda, por tema de la programación, sabemos de que el último apunta al null. Entonces, si yo trato de obtener más datos después del último, siempre me va a retornar un null. Entonces, ¿qué es lo que yo estaría haciendo? La primera, si tiene contenido, normal, no hay problema. Pero si la segunda ya no tiene contenido, es decir, acá yo estoy controlando eso. Es decir, si la segunda tiene contenido, tiene algún dato, entonces significa que yo puedo seguir todavía el proceso. Pero si por el contrario me dice que ya no representa ningún valor, significa que yo ya he terminado. Es la última carta. ¿Entienden? Esa sería un poquito la comparación. Lo voy a anotar acá por si acá.
acá. Ah, ya, ya. Entonces ahí estaría abarcando esa condición que nos dice el problema en sí, ¿no? Sí, 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 sí. En este caso, si la segunda carta es null, si la segunda carta es null, significa que la baraja solo contenía una carta. Una carta. Entonces, como ven, en este caso, si la baraja solo contiene una carta, yo ya no estoy encolando nada, ¿no? Ya no encolo. Entonces el proceso, ¿qué va a pasar? La cola se va a quedar vacía y ya no va a continuar. Pero si todavía tengo más de una carta, entonces tengo que seguir repitiendo el proceso, seguir añadiendo valores. ¿Listo? Espero se haya entendido, Sara, con esto con esa explicación. Sí, Oxy, sí, sí. Está bien, Gracias. no hay de qué. Next, thank you, next, aquí, ¿no? Ya. A ver, les voy a plantear este ejercicio de la estación de los trenes y este también creo que es de pilas. Creo que este de acá, el de los comandos, y este de acá de los contenedores, los di el anterior semestre. Este de aquí los di el anterior semestre, solo que no me acuerdo si los resolví. De todos modos, a modo de hacer algo distinto, haremos este de la estación de trenes. ¿Ok? Ya después, si quieren, les paso los ejercicios y los van planteando ustedes. Y bueno, en este caso, pues ya no hay mucho chiste porque me han pedido ejercicios de pilas y este es un ejercicio de pilas. La cosa es de que nosotros sepamos cómo resolverlo. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice, hay una famosa estación de tren en Structurland. Esta ciudad es increíblemente montañosa. La ciudad fue construida el siglo pasado, en una época de fondos extremadamente limitados. El dinero solo alcanzaba para un carril. Además, que la estación sería un callejón sin salida, ¿no? Fíjense ustedes acá. Espero que la mayoría haya visto el episodio de Los Simpson del monorriel. Entonces básicamente es esto, ¿no? Un monorriel. Mono significa uno y riel significa riel. Entonces la estación, ¿qué es? Es para que el tren ingrese y que dado un momento pueda dar la vuelta, ¿no? O ir en el sentido contrario. Cada tren que llega a la estación desde el punto A, fíjense ustedes, el punto A es el lado derecho, continúa en la dirección de B con los vagones reorganizados de alguna manera. Suponga que en un tren que llega desde la dirección A tiene n vagones, ¿no? De nuevo estamos ahí con los n, ¿no? Los cuales llegarán de forma ordenada ascendentemente, de nuevo, ordenada. El encargado de la reorganización de trenes debe saber si es posible mover los vagones para que cumplan un orden específico y puedan partir en la dirección de B, ¿no? Entonces, en este caso, para llegar a la dirección de B tendrían que cumplir un cierto orden. Si es que lo cumple, pues genial, ¿no? Y si no, entonces nosotros tendríamos que notificar de alguna manera. ¿Qué es lo que sucede? Tu misión es escribir un programa que decida si es posible obtener el orden requerido de los vagones, true o false, y asume que los vagones siempre llegarán de forma ordenada, que cada vagón puede separarse del resto si el tren está en la estación, y que la estación puede contener todos los vagones que sean necesarios. Si un vagón llegó a la estación, ya no puede volver en la dirección de A, es decir, una vez que ha llegado acá, no puede volver a salir. Esa es una condición. Fíjense ustedes, bueno, acá, como esto era una práctica y les tenía que dejarlo mejor explicado para que lo pudieran entender, les puse ahí un montón de dibujitos. Pero como ahora estamos en pizarra, pues lo voy a dibujar, ¿no? Gracias a OneNote. Entonces voy a hacer el ejemplo que está en el enunciado. Estación de trenes. Estación de trenes. Sí, caramba. Ahí. Trenes.
pip, pip, ahí está. Entonces en este caso, bueno, a ver, voy a tratar de dibujar bien. Ay, caray. Algo así. Ay, perdón, pero soy medio perfeccionista. Ay, no, creo que era así, ¿no? Ahí está. Ya bueno, algo ha caído, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el punto A se encuentra a este lado y que el punto B está a este lado. Los vagones van en esta dirección. Entonces, ¿qué significa? Los vagones están numerados de forma ascendente desde 1 hasta n, por decir en este caso 5. ¿Y qué es lo que pasa? Si quieres saber si los vagones, ay, caray, si los vagones pueden llegar a cumplir un cierto orden, por decir en este caso 5, 4, 3, 2, 1. Nosotros queremos saber si se puede cumplir ese orden, siguiendo las restricciones que hemos planteado en el ejercicio. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, pensar de que aquí siempre va a ir desde 1 hasta n. Entonces, n es un parámetro. Como ya han visto en el ejercicio anterior, n es un parámetro. No necesito un método ordenar o una cola de prioridad. Bueno, de momento. Porque con que me manden el n, puedo hacer lo mismo que sucedió en el ejercicio anterior. Un for y añadirlos manualmente. No habría problema. Luego, me tienen que decir a mí qué secuencia es la que quisieran formar, ¿no? Entonces, esto también es un parámetro. Y ahora la pregunta es cómo lo resuelvo. Primero establezcamos las condiciones. Los vagones están numerados, ¿no? Están numerados y se pueden separar. Ok. Luego, otra de las condiciones. Bueno, esta sería la estación, ¿no? Estación. Si un vagón llega a la estación, no puede volver a A. Luego, bueno, creo que esas de momento serían las restricciones que podemos mencionar. Entonces, fíjense ustedes. El tren está acá parado con los vagones y yo los puedo ir separando de uno en uno. Entonces, ¿eso qué significa? De que a la estación yo puedo ingresar uno, ¿no? Entonces, el 1 sería el primero en ingresar. ¿Qué pasa si yo lo saco? Bueno, esto era que haga con otro color. Ya, acá, 1. Entonces, si yo ingreso el primer vagón, obvio este queda descartado, tengo dos opciones, de que este vagón se quede esperando o de que lo saque. Si yo lo saco, entonces el primer vagón queda adelante, ¿no? Fíjense, el primer vagón queda adelante. Entonces, esto de acá coincide con lo que yo quería formar. En realidad no. Entonces, no me sirve. Tengo otra opción, ¿no? Aquí estamos hablando ya de opciones, ¿no? Sería que el vagón se quede, a ver, aquí lo voy a anotar, el vagón se queda, esa es una opción. Otra opción sería de que el vagón salga. Y otra opción sería de que ingrese un nuevo vagón. Ingrese un nuevo vagón. Ok. Entonces acá yo me pregunto, si saco el 1, ¿no? Si saco el 1, estaría incumpliendo el orden que me han pedido, porque aquí me dicen el primero tiene que ser el 5.
Entonces no puedo hacer la primera opción. Digo la segunda. Si yo elijo que el vagón se quede, automáticamente estaría condicionando a que ingrese un nuevo vagón. Entonces, si dejo pasar al siguiente, que en este caso es el 2 vendría a estar acá arriba. Es decir, imagínense esto de que el vagón 1 está acá acomodadito, pero ahora el vagón 2 ha ingresado y él es el que está más cerca de la salida en este momento, ¿no? Eso es lo que sucedió. Entonces, en este caso, yo no puedo sacar el 1 a menos de que el 2 salga. Ahí ya estoy dando como que algunas pistas, de seguro algunos ya están craneando. Recuerden mucho lo que es Torres de Hanoi, ¿no? Si yo quiero mover el disco N, ¿qué voy a tener que hacer? Mover los N-1 discos más pequeños. En este caso, el vagón 1 ya ha sido bloqueado. Entonces, si yo quiero mover el vagón 1, voy a tener que mover el vagón 2. Entonces, ahora de nuevo me quedo con estas opciones. Tengo una opción de que el vagón 2 se quede y de que deje ingresar otro. Bueno, en este caso el 2 ya no está. O que el vagón 2 salga. Si el vagón 2 sale, entonces él sería el primero. Por lo tanto, estaría incumpliendo el orden que yo he establecido, ¿no? Entonces estaría fallando. Por lo tanto, lo único que me queda a mí, ay, caray, es intentar que otro entre. En este caso, el 3. Si ya alguno está pensando, esto lo voy a ir avanzando un poquito rápido, se va a dar cuenta de que ninguno va a cumplir la condición hasta que llegue el 5. Es decir, el 5, en el momento en el que llegue, bueno, esto era que lo haga un poquito más larguito. A ver, voy a tratar de acomodarlo mientras les voy explicando. El 5, en el momento en el que llegue, es el único que va a poder cumplir la condición del nuevo orden, ¿no?, que se ha establecido. A ver, esto, sí. Lo voy a bajar aquí un poquito. Y acá, esto lo borro. Entonces, el 5 es el único que va a poder lograr esa condición debido a que es el primer vagón que tendría que salir en la nueva secuencia. Entonces, si nuestros vagones están acomodados en este orden, 4, 5, e intento sacar el 5, este sí va a cumplir, ¿no? Cumple. Entonces, el 5 lo puedo sacar correctamente. No estoy infringiendo ninguna norma, ni tampoco ninguna de las restricciones. Entonces, ahora yo digo, ok, nuevamente tengo dos opciones, de que el vagón 4 salga o que se quede. Pero en este momento, pues ya me encuentro con que ya no hay más vagones por ingresar. Entonces, la única opción es de que salga, ¿no? Entonces, si sale, tendría que fijarme si coincide con el siguiente. Si coincide. Entonces, el 4 puede salir sin ningún problema. Lo mismo va a ocurrir con el 3, con el 2 y con el 1. Entonces, fíjense ustedes, en ese caso, sí se puede formar la secuencia. En realidad es la secuencia invertida. Y si alguno sabe un poquito o ha intentado investigar por su cuenta, la pila es una estructura que te invierte los datos automáticamente. Ahora, les voy a hacer acá un pequeño ejemplo con otro dato, simplemente para que vean de que a veces existen coincidencias. Ay, caray. Sí, sí, ahí está, ya. Entonces, en este caso, los datos van a estar ordenados, 1, 2, 3, y yo quiero que la secuencia sea 2, 1, 3. Quiero ver si esa secuencia se puede formar. Entonces, de nuevo, ay, que no me deja seleccionar. De nuevo, yo tendría aquí dos posibilidades. Bueno, mi estación está vacía, entonces lo único que me queda es hacer ingresar al primer vagón, ¿no? Lo hago ingresar. Ahora yo me pregunto, ¿este vagón qué pasa si lo saco? ¿Cumple o no cumple?
Claramente el 2 es distinto del 1, entonces no va a cumplir. Por lo tanto, lo único que me queda es añadir el segundo vagón allá. Entonces ahora me quedo con dos nuevas opciones. Que el 2 salga o que el 2 se quede y hago ingresar al siguiente. En este caso, si hago salir al 2, este sí cumple. Genial. Entonces lo puedo borrar. Caramba. Pip, pip. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Ya no ha sido tan fácil como en el anterior, ¿no? Que todos han salido en orden, en el mismo orden en el que han entrado, así bonito. Ahora yo me pregunto, si yo hago entrar al 3, no, al 3, tengo dos opciones, de que el 3 salga, cosa de que va a arruinar todo, o que el 3 se quede y hacer ingresar al siguiente vagón, pero lamentablemente ya no hay más. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que lo ha arruinado. ¿Por qué? Porque el 3 no tenía que ingresar, hay que lo he borrado sin querer. En este momento en el que yo he sacado el 2, yo tengo que preguntar, ¿el vagón que está en la estación lo saco o lo dejo? Recuerden que tengo estas tres opciones. Si el vagón se queda, entonces automáticamente hago ingresar al siguiente. Y tengo la otra de que el vagón salga. Entonces yo tendría que ver, este vagón si lo saco, ¿cumple? Sí, cumple correctamente. Entonces este vagón sí puede salir. Y ahora hago ingresar al siguiente. 3. Con eso, ya ustedes están viendo de que la secuencia sí se puede formar. ¿No? Se puede formar. Y esto daría como resultado un true. A toda legua. Y listo. Entonces han visto, en este caso, no es tan sencillo como simplemente meter todos los datos y volverlos a sacar. A veces hay que hacer operaciones intermedias. Meto uno y puedo ver si me sirve o no. Si no me sirve, entonces trato con el siguiente. Si me sirve, entonces tengo que tener cuidado con los vagones que se han quedado en la estación. Esos deberían ser la primera opción por donde preguntar, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Ahora, bueno, no sé si me alcance a implementarlo, pero de todos modos quisiera dejarlo explicado para que al menos ustedes puedan intentar resolverlo en sus casas. ¿Qué estructuras creen que necesitaríamos? Ojo, la anterior, que era de la baraja de cartas, se resolvía con una sola estructura. Pero puede que existan ejercicios que requieran más de una estructura, o una estructura de estructuras, ¿no? Una cola de pilas, una pila de colas, una lista de listas, una lista de pilas de colas puede existir, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cómo representaríamos nuestros datos? En este caso, recuerden que nosotros, bueno, creo que estaba acá arriba anotado, ¿no? Recuerden que nosotros necesitamos un n. Necesitamos también la cadena, bueno, no sé si sea una cadena, puede ser un mensaje, una estructura, puede ser también, que sea la del resultado. A ver, dice, si fuera 1, 2, 3, 4, ordenar a 3, 1, 4, 2, sería false. A ver. Entonces, en este caso, a ver si me acompaña el pulso, por favor. Ay, caray. Ya han visto que no. Ahí está. Ahí está. Ay, qué feo. Ya. Entonces, a ver, hagamos el ejemplo de su compañero para ver si es que sale o no. Él dice que hay 4 vagones y que lo que se quiere sacar es 3, 1, 4, 2. Entonces, en este caso, el primer vagón que tengo que sacar es el 3. ¿Eso qué quiere decir? De que meto el 1, meto el 2, meto el 3 y el 3 automáticamente sale. Ok.
Entonces hasta aquí ya hemos utilizado estos. El siguiente es el 1. Entonces aquí ya encontramos el primer error. ¿Por qué? El 1 está al principio de la estación. Es decir, esto funciona como Hanoi. Fíjense, disco grande, disco más pequeño. Entonces yo no puedo sacar, yo no puedo sacar el disco grande a menos de que el disco pequeño salga. Entonces en este caso el 2, recuerden ustedes, no se puede volver en la dirección de A. Imposible. Entonces la única opción que hay es de que el 2 salga, cosa que arruinaría todo, o que el 4 entre, que bueno, termina arruinando todo de nuevo. Entonces este ejercicio, bueno, en este caso, la respuesta que uno estaría esperando es un false. No se puede formar esa secuencia. ¿Han visto? Entonces, en nuestro caso, hemos visto dos casos que sí se pueden, dos ejemplos, y gracias al ejemplo que menciona acá su compañero Adalid, estamos viendo un tercer caso en el que no se puede formar la secuencia. ¿Entienden? ¿Lo cachan? Ahora, de nuevo, la pregunta. ¿Qué estructuras utilizaríamos? ¿No? O estructura, tal vez solo una nos permite a nosotros resolver todo el ejercicio. A ver, esto lo voy a acomodar. Sí. Ahí sí. Ahí se echó feo encima. Y me permite... ahí está, ya. A ver, entonces, ¿qué dice? ¿Por qué? Ahí está, ahí está. ¿Qué estructuras creen que utilizaríamos? ¿Cómo representaría yo esto de los vagones 1 a n? ¿Cómo representaría esto de la secuencia que quiero lograr? ¿Cómo representaría la estación? ¿Los rieles tendrían que tener alguna representación? ¿Qué dicen? Piensen ustedes en las posibles operaciones que tengamos. Por eso es importante, ¿no? Esto. Tengo una opción de que el vagón se quede, que automáticamente significa que ingrese el siguiente, o de que el vagón salga. Y recuerden cómo se van acomodando los vagones. Ay, que casi se me cae aquí el lapicero. Los vagones se van a ir acomodando por orden de llegada y solo va a poder salir aquel que esté más cerca de la salida, ¿no? Un poquito redundante, pero es así. Es decir, entre más al fondo quedes, más trancado vas a estar. ¿Qué dicen? ¿Alguna idea? ¿Alguna base? ¿Han entendido el ejercicio? No saben, no responden, ¿no? Les voy a dejar el ejercicio como tarea, ¿sí, no? A ver. Madai dice pila y cola, ¿ok? Entonces en este caso, ¿qué sería la pila y qué sería la cola? ¿O sería una pila de colas o una cola de pila? La entrada sería una cola, la estación una pila, ¿ok? Entonces, Gabriel dice, la estación vendría a ser una pila. La entrada, esto ustedes dicen que sea una cola. Y esto de acá, o sea, la secuencia que uno quiere formar, ¿qué sería? Otra cola. Ya, otra cola. Ya, van bien, van bien. Entonces, en este caso, ya les doy aquí unas pequeñas pautas. Es una sugerencia de solución, no significa que sea la única y la mejor. Lo que ustedes tendrían que hacer, y así un poquito me voy apurando, sería un public boolean trenes
Y acá como parámetros, eso ya lo voy a poner ancho, como parámetros tendrían que recibir el n, que sea la cantidad de vagones, tendrían que recibir, lo pueden manejar con una cola, está bien, no hay problema con eso, lo pueden manejar con una cola de integer, que sea la secuencia, y nada más, eso creo que sería todo. Entonces acá ustedes ya han visto de que este n sería la cantidad de vagones, y lo que tendrían que hacer es generar acá una nueva cola de integer, que sean los vagones, igual puntos suspensivos, ¿no? Y lo que hacen es un for desde, desde i igual a 1, mientras i sea menor o igual a n, y más. Y ya saben ustedes qué poner acá dentro. Ese for sería para llenar la cola de los vagones, luego se tendrían que crear una pila de integer, que sería la estación, bueno, aquí sin acento, ¿no? Estación, igual, new pila, puntos suspensivos. Y de ahí tendrían que ejecutar alguna especie de ciclo, ¿no? Aquí vendría un ciclo para revisar o para generar, para intentar generar la secuencia. Y la respuesta boolean res va a ser igual a como ustedes lo hayan planteado, ¿no? Mejor no digo cómo sacar la respuesta porque tal vez alguno está con otra idea y le voy a arruinar el pensamiento. Return res. Pero la forma en la que yo lo resolvería sería utilizando esto, ¿no? Recuerden qué métodos tiene la cola que me ayuden a mí a detectar si es que he cumplido o no con la secuencia. En este caso, lo que yo hacía era comparar, ¿no? Entonces, si llevo un dato a este lado, coincide con el de la secuencia. Si me dice que sí, genial. Pero ¿qué pasa si es que si han coincidido, lo elimino? Es decir, ¿para qué voy a seguir revisando si es que ya he validado que es correcto? Con el siguiente, si es que es igual al nuevo elemento de la secuencia, al nuevo primer elemento de la secuencia, entonces ya está validado. Y este también. Entonces, guiño guiño, ya saben ustedes cómo tendrían que hacer para saber si es que se ha cumplido o no con la secuencia, ¿no? O bueno, es una idea. Bien muchachos, queridos jóvenes, señoritas, espero que la clase de hoy la hayan podido entender. Hemos visto un ejercicio y medio, bueno, este último ya no me ha alcanzado a resolverlo, pero aquí están las pautas de cómo tendrían que por lo menos manejarlo, ¿no? Recuerden de que esto es una sugerencia, ustedes pueden realizarlo de la forma en la que gusten. ¿Está bien? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. A ver, dice Raúl dice hagamos 3 pilas, un vagón para A, otro para B y el tercero como auxiliar que contenga momentáneamente los elementos de A. Ok, ya, pero en ese caso Raúl tendrías que tener cuidado, ¿no? Porque la pila te los va a invertir tus elementos, ¿no? Entonces tu for tendría que funcionar de forma distinta. Entonces, si logras controlar eso también te puede servir, no habría ningún problema. Y lo que dice Andrés, ¿la secuencia que queremos generar te da el ejercicio? Sí. La secuencia esta viene como dato. Aquí fíjense, nos dice si por ejemplo la cantidad de vagones fuera 3 y se desea obtener esta secuencia, ¿no? Acá está, la combinación de vagones. Se quiere saber si es que de verdad se va a poder o no, ¿no? Entonces,
Esto de la secuencia de los vagones es un dato, ¿ok? Considérenlo un dato. Pueden manejarlo como quieran, string, un arreglo, una lista de simple enlace, una cola, bicola, como gusten, pero siempre traten de ver la forma más eficiente de resolver. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Sí, lo voy a mandar. Voy a mandar los ejercicios para que ustedes los puedan analizar. Y así, si quieren, mañana, creo que mañana esto nos toca, creo que sí, ¿no? Mañana hacemos ejercicios, cosa de que puedan ustedes también resolver sus dudas. ¿Listo? Eso sería todo. Muchas gracias por haberme aguantado 1 hora y media acá. Nos vemos mañana o la siguiente semana. Cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, Mateo. Voy a ir parando acá la grabación. Sí. Hasta luego, Auxi, gracias. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, Dalí. Hasta luego, Madai. Chao, Jesús. Cuídense mucho. Esto me estoy olvidando.